Dios me los bendiga, mis amados. Aquí estamos nuevamente un sábado, después del receso que tuvimos por el evento Soy de Cristo, ¿verdad? Que espero haya sido de bendición para todo aquel que se pudo conectar. Bueno, yo quiero que me acompañe rápidamente al Evangelio de Juan, capítulo 12, versículos 14 y 15, unos versos muy conocidos. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Dios Espíritu Santo. Miren lo que dice. Jesús, hallando un asnillo, se montó en él, como está escrito. Mire qué lindo. No temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado en un pollino de asna. Fíjese, mi hermano, que leyendo un poco, me doy cuenta que Dios Padre, en 2 Samuel 2:11, dice que cabalgó en querubines. El Dios Espíritu Santo dice que habita en cada uno de nosotros, o sea, somos templo y morada de Él. Y el apóstol Pablo dice que el Señor tiene su tesoro en vasos de barro, o sea que nosotros somos transportes del tesoro de Dios, somos transporte de la palabra. Pero cuando leemos este verso, encontramos al Dios Hijo utilizando un transporte para entrar a la ciudad. Y usted sabe que todo lo que hace el cuerpo físico se aplica al cuerpo místico, que es la iglesia. Pero lo que me llamó la atención a mí en este caso, en esta noche quiero platicar con usted, es que el Señor Jesús cumple los 5 ministerios. Y si el Señor Jesús cumple los 5 ministerios y utilizó un transporte, esto quiere decir que los ministros o los futuros ministros, en el caso de nosotros que nos estamos formando en esta área de obreros, tenemos que tener un transporte. Y esto es lo que a mí me inspiró para poder hablar con usted esta noche bajo el tema los transportes ministeriales. Ese es el tema que vamos a compartir esta noche, los transportes ministeriales. Yo quiero que me acompañe al punto número 1. Fíjense que encontré por ahí 8 transportes ministeriales. Claro, hay más, pero encontré 8 transportes ministeriales y voy a tratar de hacer 2 clases. Voy a tratar de dar 4 transportes este sábado y 4 transportes el siguiente sábado. Punto número 1. Miren lo que dice. Génesis 24:10. Dice, y el criado tomó 10 camellos de los camellos de su señor y se fue, tomando toda clase de regalos escogidos de su señor, y puesto en camino, llegó a Mesopotamia, a la ciudad de Nacor. Quiero que recuerde usted que Abraham delega, que Abraham compromete, que Abraham escoge a su siervo más antiguo, a su siervo más viejo, al de más confianza, al que estaba a cargo de todo. Y lo delega para que busque esposa para Isaac. Yo sé que si usted quiere es repetitivo, pero es hermoso mirar la figura de cómo este siervo va a buscar a Rebeca, que es la iglesia, delegado por Abraham, que es el padre, para traer esposa para Isaac, que es Cristo. Ahora, este hombre toma 10 camellos. O sea, este hombre conocía el secreto, el misterio del transporte ministerial, porque toma 10 camellos. Y hermano, mire qué hermoso esto, porque nada está escrito por casualidad en la Biblia, porque este es el primer transporte que vamos a hablar. El primer transporte ministerial que vamos a hablar son los camellos. Pero en este capítulo 24, que yo no le voy a ir dando los textos porque entonces no terminamos el tema, este hombre toma 10 camellos. Y tremendo, hermano, porque nada está escrito por casualidad en la Biblia. Nada está escrito por casualidad en la Biblia. Y si hay 10 camellos es porque el transporte, oiga esto, es porque el transporte ministerial, el camello ministerial tiene que tener 10 características. Y rápidamente voy a tratar de dejárselas en su corazón. Vuelvo y repito, no le voy a dejar los textos. Usted toma Mateo 24 y las va a encontrar. Por ejemplo, dice que tomó 10 camellos de su señor. Este es un punto muy importante. 10 camellos de su señor. ¿Por qué? Porque entonces el camello que va a servir de transporte para la novia tiene que reconocer autoridad, es de su señor. Una de las cosas que nosotros tenemos que tener, hermano, es reconocimiento de autoridad. Un ministro no se puede autonombrar, un ministro no se puede llamar solo, un ministro tiene que reconocer autoridad. Y importante este punto porque yo recuerdo Génesis 14:14, cuando Abraham rescata a su sobrino Lot. Abraham lo hace con los de casa, toma los de casa, toma los soldados de casa, los formados en casa para poder hacer el rescate. En pocas palabras, el padre va a tomar los de casa, los ministros de casa, los formados de casa, para que sirvan de transporte, para atraer a la que va a ser la novia, la que va a ser la amada, la que va a tener el encuentro con Isaac. Miren, en cada característica nos podemos detener y quedarnos toda la noche, pero yo quiero dar las 10 características, porque quiero desarrollar 4 características, 4 transportes hoy.
Número 2, los camellos son escogidos. ¿Por qué yo le digo escogidos? Porque de lógica Abraham era un hombre, hermano, muy rico. Abraham era un hombre muy adinerado. Y Abraham no tenía 10 camellos. Abraham tenía multitud de camellos. Pero este varón escoge 10. O sea, entonces, la segunda característica de este transporte es que es escogido. Lo podemos enlazar esto con lo mismo que hizo el Señor cuando baja del monte, que escoge sus 12 discípulos. Precioso, porque entonces el Señor dice: traigan las varas, y la vara que yo escoja es la que va a florecer. En pocas palabras, hermano, el ministro debe ser escogido. Ministros pueden haber muchos, los que tienen transporte van a ser los escogidos. Número 3, mire la característica número 3 de este primer punto: llevan regalos. Qué importante esto, hermano. Llevan regalos. El camello tiene que entender que todo lo que tiene, completamente todo lo que tiene, Dios se lo ha dado. ¿Para qué? Para darle regalos a la novia. ¿Para qué? Para conquistar la novia, pero no conquistarla para él, es para conquistarla para Cristo. En pocas palabras, un ministro que tiene don de sanidad, don de profecía, don de discernimiento, hermano, revelación de palabra, hermano, todo lo que el ministro tiene no es porque somos los mejores. No. Todo lo que el ministro tiene es porque el Rey de Reyes y Señor de Señores se lo entregó. ¿Para qué? Para conquistar a Rebeca. ¿Para qué? Para que se case con Isaac. Los regalos, los dones no son para nosotros. Los regalos, los dones no son para que andemos cobrando para predicar. Los regalos, los dones no son para que se nos suban los humos. Los regalos, los dones no son para que caminemos en puntilla. Son para que se los demos a la novia. Hermano, número 4. Por eso le digo, en cada uno de los puntos podemos quedarnos, pero número 4. Se arrodillan junto al pozo. Hermoso eso. Recuerde usted que los camellos llegaron y el siervo los hizo arrodillarse junto al pozo. Cuando nosotros hablamos de junto al pozo, hablamos de arrebatamiento. El camello tiene que saber a dónde espera a la novia. Porque Moisés junto al pozo encontró esposa, arrebatamiento. Porque, hermano, Jacob encuentra junto al pozo a Raquel, arrebatamiento. Porque la samaritana llega al pozo y se encuentra con la fuente, con Cristo. El camello tiene que entender que la iglesia que llega al pozo está dispuesta a encontrarse con la fuente. Por eso Rebeca llegó al pozo y termina encontrándose con la fuente, que es Isaac. Isaac es figura de Cristo. El camello tiene que saber dónde espera la novia. El camello tiene que saber dónde espera la novia. Número 5, hermano. Mire qué precioso esto, hermano. Mire qué hermoso. Número 5. Se arrodillan a la hora de la tarde. Recuerde usted que se arrodillaron a la hora de la tarde. Mire qué importante esto. Entonces, el camello tiene un tiempo para orar. El camello tiene un tiempo, hermano, para una devoción con Cristo. ¿Por qué? Porque dice Hechos 3:1. En la Biblia el día me gustó porque la deja más claro. Cierto día subían Pedro y Juan al templo a las 3 de la tarde, que es la hora de la oración. Un ministro que va a hacer transporte, un ministro que tiene transporte, un ministro escogido, hermano, tiene que tener un tiempo de devoción, tiene que tener tiempo de oración. Tiene que tener tiempo de oración. Y esto es maravilloso porque fíjese que cuando usted lee, dice que la paloma cuando volvió a donde Noé era la hora de la tarde. Entonces el camello que va a tener transporte para la iglesia tiene que tener una comunión con el Espíritu Santo. Tiene que saber una hora donde se encuentra con el Espíritu Santo. Hermoso, hermano. Hermoso. Esto no es solo de pararse a predicar. Esto no es solo de enseñar. Esto no es solo de que yo doy la última revelación. Esto es tener una comunión con el Dios Espíritu Santo. Número 6, hermano, mire qué hermoso. Número 6, perdone que yo corra un poquito, pero no quiero pasarme de la hora. Quiero respetar este tiempo como mi pastor me ha enseñado. Toma agua de la que dice el siervo. Recuerde usted que el siervo lo arrodilla junto a la fuente. Ellos esperan ahí junto a la fuente. Hermano, mire qué hermoso. Esperan junto a la fuente. Y dice la Biblia que tomaron agua hasta que Rebeca les sirvió. Tomaron agua hasta el tiempo que el siervo había dicho. El camello, hermano, que va a hacer transporte para la iglesia, no toma cualquier agua. El camello que va a hacer transporte para la iglesia toma del agua que el Espíritu Santo dice que tome. Qué hermoso, ¿verdad? Mire, esto es hermoso porque, hermano, ¿sabe qué? Últimamente tomamos cualquier palabra. Yo creo que solo nos quedó el nombre de que los berianos, hermanos, podemos ser berianos, tenemos que ser berianos, deberíamos de ser berianos, pero dejamos de leer para escuchar. Y, hermano, no es malo escuchar, cuántas cosas lindas se aprende, pero el ministro que solo escucha y no lee, ¿sabe qué? Va a tomar de cualquier agua. Un ministro escucha un tema, escucha 1 hora, debería de leer 10 horas. Número 7, se dejan desatar.
Dice la Biblia que Labán desató los camellos. Mire, esto quiero que le quede en su corazón. Para usted que tiene un llamado ministerial, para usted que anhela obispado, para usted que ya está en el ministerio. Pero ¿sabe qué? Labán los desató para que comieran. Muchos ministros, hermano, hablo de cantidades de ministros, hablamos de nosotros los predicadores, nos criticamos nosotros. Tal vez usted no, pero yo sí. Leo la Biblia para predicar, leo la Biblia para enseñar, leo la Biblia para decirle a otro lo que tiene que hacer, pero se nos olvida desatarnos para comer nosotros y que Dios nos hable a nosotros. Se nos olvida desatarnos ¿para qué? Para agarrar la Biblia y decir, hoy voy a leer para que Dios me hable a mí. ¿Cuántas cosas malas estoy haciendo yo? Yo quiero que Dios me hable a mí. Entonces el camello que va a ser transporte de la iglesia, el camello que es un transporte ministerial, se deja desatar. ¿Para qué? Para alimentarse. Número 8, se deja guiar por el siervo. Hermano, esos camellos, el siervo, que figura del Espíritu Santo, los escogió, los cargó, los llevó, les dijo dónde tenían que arrodillarse, les dijo dónde, tomaban agua, se dejaron llevar a la casa de Rebeca. ¿Sabe qué? El camello que va a hacer transporte no elige la novia. El camello sabe que el que elige la novia es el Espíritu Santo. El camello sabe que quien sabe quién es la novia es el Espíritu Santo. El ministro que va a hacer transporte solo hace y se deja guiar por lo que dice el Dios Espíritu Santo. Número 9. El camello solo transporta a la novia. Ustedes así lo van a encontrar en Génesis 24:61. Porque cuando ya toman la decisión, entonces, el siervo y Rebeca de salir camino al encuentro con Isaac, dice la Biblia que la sube a los camellos, y los camellos lo único que hacen es transportarla. Pero ellos entienden, hermano, que no van a enamorar a la novia, que no llevan la novia para otro lugar, sino donde los dirige el Espíritu Santo. ¿A dónde? Al encuentro con el amado. Que nuestra tarea termina cuando la presentamos con el amado, que nosotros somos testigos de las bodas, que nosotros somos amigos del novio, pero no somos parte de las bodas. Mire cuántas características le encontramos a esto. Y mire la número 10. Dice Génesis 24:62. Y venía Isaac del pozo del viviente que me ve, porque él habitaba en el Neguev. 63. Y había salido Isaac a meditar al campo, y a la hora de la tarde, alzando sus ojos, he aquí, dice, alzando sus ojos miró, y he aquí los camellos que venían. Note, por el amor de Dios, que no dice que miró la novia que venía, que no dice que miró a Rebeca que venía, miró los camellos que venían. En pocas palabras, la característica número 10 es que el transporte, el ministro transporte, es señal para el amado de que la novia va en camino a su encuentro. Después de eso, entonces, toma a Rebeca, porque se baja de los camellos, y la hace su esposa. Después del transporte, qué privilegio más grande va a ser ese, hermano, presentar la novia para los que son ministros y ser parte de la novia para los que no son ministros. Entonces, el punto número 1, ¿cuál es? Las características del camello. El punto número 1, ¿cuál es? El primer transporte es el camello. Mire qué hermoso. Número 2, solo eso es un tema. Si en cada característica podemos desarrollar cosas lindas, solo eso es un tema. Pero mire el punto número 2, el transporte número 2. Génesis 45:18. Voy a leer 18 y 19. Génesis 45:18 y 19. Dice: tomad a vuestro padre y a vuestras familias y venid a mí, porque yo os daré lo bueno de la tierra de Egipto, y comeréis de la abundancia de la tierra. Y tú manda, hace esto, tomaos de la tierra de Egipto carros para vuestros niños y vuestras mujeres, y traed a vuestro padre y venid. ¿Cuál es el segundo transporte? Los carros. Los carros. ¿De quién vamos a hablar? De José. Usted conoce la historia de José, hermano, cómo sus hermanos lo venden. Hermano, cómo sus hermanos lo hacen pasar por muerto. José es una de las figuras más cercanas a lo que es Cristo. Y es hermoso porque yo siempre digo y he estado con un sentir de que Dios cambia las maldiciones en bendiciones. Porque a Dios lo querían a José lo querían maldecir, y al que hicieron pasar por muerto le dieron gloria en Egipto. En pocas palabras, aunque te quieran maldecir, Dios te va a bendecir. Si estás en el plan de Dios, si estás en el tiempo de Dios, si estás en la mano de Dios, si estás en el propósito de Dios, el enemigo, aún hermanos, te pueden querer maldecir, y Dios va a convertir esa maldición en bendición. Ahora, es hermoso esto porque los hermanos se ven obligados a descender a Egipto. ¿Por qué? Porque llega un hambre. ¿Por qué? Porque van a buscar alimento.
Y es importante esto, hermano, porque ahí es donde José se les presenta. Y hermano, mire qué lindo esto, porque se les presenta, hermano, y es donde Faraón le dice, ¿sabes qué? Toma carros, toma carros. Aquí está el punto, toma carros. Entonces, note por favor, quiero que me le ponga atención a este punto. Quítese de la mente que Jacob es Israel. Quítese un poquito de la mente. Y quiero darle figuras de arrebatamiento en este momento. Porque entonces José se le presenta a quién? Se le presenta a sus hermanos. José se le presenta a quién? A aquellos que lo vendieron. José se le presenta a quién? A aquellos que lo hicieron pasar por muerto. A aquellos que lo desnudaron. A aquellos que por envidia lo entregaron. Pero entonces José se les presenta a ellos, pero José la prioridad, José hermano, por lo que está interesado, José por lo que está desesperado es por ver a Jacob. Entonces aquí está Cristo, ¿por qué? Porque a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. A ellos se les presentó primero a Israel, ellos lo vendieron, ellos lo desnudaron, ellos lo traicionaron, ellos lo mataron, para ellos está muerto. Pero el Señor resucita y ahora no le interesa tanto a los que se le presentó a sus hermanos. Ahora que está resucitado, su desesperación, su anhelo, si lo puedo nombrar de esa manera, hermano, su deseo es encontrarse con la iglesia, es encontrarse con su amada. ¡Hala, qué hermoso eso, hermano! ¡Qué hermoso eso! De verdad, qué hermoso eso, hermano. ¿Con quién quiere encontrarse Cristo? Con la iglesia. Y entonces mire qué precioso esto, hermano, porque Génesis 45, 26, ese transporte, hermano, a mí me tocó el corazón. Dice, y le dieron las nuevas diciendo, José vive aún, y él es Señor de toda la tierra y de Egipto. Antes de citar este texto, quiero que recuerde que José, el rey, le dio carros. El rey le dio carros. O sea, vamos a tomar a Faraón como el rey, perdóneme usted. Pero entonces al ministro le van a dar transporte. ¿Quién? El rey. En este caso, carros. Entonces mire lo que dice. Y le dieron las nuevas diciendo a José vive aún. Y el Señor y es Señor de toda la tierra de Egipto. Y el corazón de Jacob se afligió porque no les creía. Mire esto, hermano. 27. Dice, y ellos le contaron todas las palabras de José que él les había hablado, y viendo Jacob los carros que José enviaba para llevarlos, su espíritu revivió. Nuevamente, el transporte es una señal. Déjenme explicarle este punto. Mire qué bonito esto, porque entonces los hermanos de Jacob le dan la nueva, los hermanos de José le dan la nueva a Jacob. Nueva, le dan el evangelio, pero dice no les cree. Al contrario de gozarse, al contrario, hermano, de disfrutar la noticia que José está vivo, él entristece. ¿Por qué? Porque no les creía. Pero cuando ve el transporte que José le envió, entonces dice que su espíritu revivió. Lo que va a avivar la iglesia, hermano querido, es el transporte del ministro. Lo que va a avivar la iglesia es el transporte que el rey le dio al ministro. Cuando Jacob ve el transporte, entonces dice, oh, mi espíritu revivió. José vive. Ah, hermano, es que esto es lindo. Esto es lindo. Nuestro José vive. Nuestro José vive. Hermano, con todas las cosas que están pasando en el mundo por la pandemia, con todos los ataques que le están llegando a los ministros, con tanto ministro atacado por el enemigo, hermano, muchas veces la gente ya no nos cree. Y de la única manera que la iglesia va a creer, ¿sabe qué? Es mirando el transporte que el rey nos proveyó. Es mirando lo espiritual del transporte que nosotros le enviamos. Hermano, que yo no sé usted, pero esto a mí de verdad, hermano, esto me tocó el corazón. Porque es una figura tan hermosa de arrebatamiento. Quiero cimentar un poquito más esta figura. Génesis 46, 29 dice, José unció su carro y vino a recibir a Israel su padre en Gosén. Y se manifestó a él y se echó sobre su cuello y lloró sobre su cuello largamente. Mire por favor, vuelvo y repito. José, Cristo, Jacob, iglesia. Mire por favor. Dice que José unció su carro y sale de la casa del rey. ¿Para qué? Para encontrarse con Jacob. Entonces sale José de la casa del rey y cede su parte. Pero Jacob sale de su tierra y cede su parte. Escúcheme bien esto. Entonces Cristo va a salir de la casa del rey, va a salir de la casa del Padre. ¿Hacia dónde? Hacia las nubes y cede su parte. La iglesia sube de la tierra hacia las nubes y cede su parte y se encuentran. ¿Sabe cuál es la prioridad de Cristo? Encontrarse con la iglesia. Qué cosa más hermosa, hermano. Y le quiero dejar un ejemplo más. Si todavía no me cree, pues yo sé que usted me cree porque usted es creyente. Pero mire qué hermoso de otro ejemplo de ceder. Porque cuando se encuentra Jacob y Esaú,
Esaú cede su parte, camina, sale al encuentro y Jacob viene. Hermano, Jacob el que pecó, Jacob el que lo engañó, Jacob el que falló, Jacob el que merecía la muerte, Odilio el que pecó, Odilio el que falló, Odilio el que merecía la muerte, Odilio el que no era digno, Odilio, pero se encuentra con su hermano mayor y lo recibe con un beso. Mi hermano mayor y su hermano mayor es Cristo. Él va a ceder su parte. ¿Para qué? Para perdonarnos a usted y a mí. Y los que nos creían indignos nos hizo dignos. Arrebatamiento, hermano. Arrebatamiento. Vamos a tener un encuentro hermoso. Este transporte de José, hermano, una figura hermosa de lo que es el arrebatamiento. Mire, esto a mí me tocaba el corazón. ¿Por qué? Porque en este tiempo de pandemia, dice por ejemplo el rey, trae a tu familia, que venga a la mejor tierra, que coma de lo mejor de la tierra. Un ministro en este momento tiene que tener un transporte que lleve a la iglesia a comer de lo mejor de la tierra. Si las promesas del Padre son para nosotros, si las promesas del Padre son para la iglesia, hermano, ¿sabe qué? El Cristo se ha enamorado de la iglesia, está presto para bendecirla. José era el mayordomo, José era el dueño de todo, José era el que podía darles alimento. Cristo es el dueño de la tierra y su plenitud. Cristo es el que nos puede proveer. Cristo es el que va a demostrar su poder en medio de la crisis. Qué hermoso tener carro, hermano. Qué hermoso tener carro. Entonces, ¿sabe qué? Qué lindo, porque entonces Cristo, vuelvo y repito, ¿sale de dónde? Del Padre. ¿Sale de dónde? Del Rey. ¿Para qué? Para encontrarse con nosotros. Arrebatamiento. Arrebatamiento. Qué hermoso, hermano. Punto número 3. Yo le dije que le iba a enseñar 4 transportes hoy. No sé si voy a estar 40 minutos, 30 minutos. Yo voy a dar 4 transportes. Punto número 3. Cantares 3, 6 y 7, voy a leer la versión PDT. La versión PDT dice: ¿Quién es esa mujer que viene allá del desierto dejando a su paso una nube de humo perfumada con incienso y mirra y de toda clase de perfumes importados? 7. Miren, es el carruaje de Salomón, escoltado por 60 guerreros de los más valientes de Israel. Entonces el punto número 3 es el carruaje, es la carroza de Salomón. Note usted la pregunta, ¿quién es esta que sube del desierto? Y es donde vienen a identificar el transporte de Salomón, el carruaje de Salomón. Y hermano, mire, me llamó la atención a mí este punto, porque cuando usted lee el verso 9 se da cuenta que este carruaje estaba fabricado de madera del Líbano. Algunas versiones dicen fabricado de la madera más fina del Líbano. Y yo he aprendido en este evangelio, por medio de mi pastor, yo he aprendido que nada está escrito por casualidad. Y hermano, cuando yo veo el significado de la palabra Líbano, si usted lo quiere buscar en el Strong, es el H3844, es una montaña blanca. Entonces note por favor que el transporte, el tercer transporte que tiene que tener el ministro para la iglesia, tiene que tener una dimensión diferente, tiene que ser un transporte de montaña, un transporte de altura, número 1. Número 2, tiene que ser un transporte de santidad, montaña blanca, tiene que transmitir, tiene que formar a la iglesia que sea una iglesia santa. ¿Por qué? Porque ellos vienen por una iglesia sin mancha y una iglesia sin arruga. Ahora, mire por qué tiene que ser el carruaje del Líbano. Mire por qué tiene que ser la iglesia transportada en un transporte, valga la redundancia de palabras, de madera del Líbano. Cuando yo me voy, por ejemplo, a Primera de Reyes 5:6, dice la Biblia que el templo de Salomón fue edificado con madera del Líbano. La iglesia, dice la Biblia que nosotros somos piedras vivas que vamos edificándonos hasta hacer un edificio. Pero la iglesia que va a ser arrebatada, la iglesia que es la novia, la iglesia que va a estar en la boda, tiene que ser edificada con madera del Líbano. ¿Qué le quiero decir con esto? Tiene que ser edificada en santidad, hermano. Ya no más juegos, ya no más mentirita, ya no más chistecitos, ya no más... La iglesia necesita ser edificada en santidad. A la iglesia se le tiene que enseñar que sin paz y santidad nadie verá al Señor. Se puede decir cualquier otra cosa, pero la iglesia, si no está en santidad, no va a ser arrebatada. Y cuando usted lee Esdras 3:7, dice que el templo fue reedificado. Mire, primeramente edificado y segundo, reedificado con madera de Líbano. ¿Por qué le hablo de reedificación con madera de Líbano? Quiero que recuerde que ese templo estaba destruido. Quiero que recuerde que muchas veces nosotros llegamos a Cristo, el pecado nos alcanza, hermano, y tremendo esto, porque hay alguien,
Hay alguien que señala tanto a sus compañeros de milicia y somos los cristianos. Hermano, terrible, terrible. Señalamos, hermano, crucificamos, matamos si es posible. Pero ese templo estaba destruido, las piedras estaban quemadas, pero fue reedificado. ¿Qué le quiero decir con esto? Llegamos al cuerpo de Cristo, nos convertimos a Cristo, crecemos en el cuerpo de Cristo, predicamos, algunos llegamos a ser ministros, pero el pecado nos alcanza y el templo queda destruido. ¿Cómo vamos a ser reedificados con madera del Líbano? ¿Cómo vamos a ser reedificados, hermano, volviendo a la santidad? Mire, en Cristo siempre hay una oportunidad. No importa el pecado que te haya alcanzado, no importa hasta dónde crees que estás hundido, no importa que alguien te diga que no vales nada. ¿Sabes qué? Si Cristo te amó cuando no eras hijo, piensa lo que te ama ahora el Padre, el mejor Padre que existe. Hay que aprender a reedificar con madera de Líbano. Hay que aprender a reedificar. Por eso el transporte tiene que ser de madera de Líbano. Hermano, precioso esto. Precioso esto. Y lo tengo allí en mi corazón. ¿Sabes qué? No importa. No importa el pecado que te alcanzó. Solo tenemos que aprender a ser como el águila. ¿Sabes qué hace el águila? El águila se restaura, pero se queda en su nido hasta que está presta, lista para volar. Intenta y si no puede se vuelve a su nido. Muchas veces el problema es que el pecado nos alcanza, llegamos a la iglesia y queremos desde que llegamos a ejercer los privilegios que ya teníamos. No. Pongámonos en el nido, descansemos, que vuelvan a crecer las plumas y seamos edificados y reedificados como era el Líbano. Mira la característica del Líbano, es tan hermoso, hermano, porque el Salmo 92:12 dice: el justo florecerá como la palmera, oiga, crecerá como cedro en el Líbano. Hermoso esto, hermano, porque entonces, ¿qué pasa con la novia? ¿Qué pasa? Mire, ¿qué pasa con la novia? Hermano, usted no se va a casar con una niña. Usted no puede casarse con una niña. Hermano, en nuestro país por lo menos no es permitido. Entonces, ¿qué le quiero decir con esto? Que la iglesia tiene que crecer, que la iglesia tiene que madurar. Cuando es del Líbano, Cristo no se puede casar con una niña. Cristo se va a casar con una iglesia madura. Por eso en Cantar de Cantares dice, las concubinas son tantas, las reinas son tantas, y empieza a decir, pero yo solo voy a parafrasear, la mía solo es una, la perfecta. ¿Cuál? La madura. La que creció. Ser del Líbano es crecer, es estar en un crecimiento constante, hermano. No podemos detenernos de crecer, es un crecimiento constante. Por eso usted ve en Efesios que dice que Él constituyó los 5 ministerios para llevarlos a la estatura del varón perfecto, para llevarnos en crecimiento, en crecimiento. Por eso es que, hermano, mire, tenemos que llegar a la estatura del varón perfecto. Nosotros vamos de aumento en aumento, de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Nosotros no podemos estar, hermano, en una situación de niñerías. Nosotros no podemos estar llorando por un Pepe a este tiempo. La iglesia que se casa del Líbano, la iglesia que es transportada por madera del Líbano, tiene que crecer, tiene que llegar a la madurez. Tenemos que crecer, hermano, tenemos que crecer. O sea, pase lo que pase. Mire, en las iglesias pasa de todo, en los templos pasa de todo. Hipocresías, traiciones, caídas, alcanzan pecados, tenemos mal carácter, hermano, nos caemos, algunos somos como el chicle, nos mastican pero no nos pasan, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si es que somos piedras, ¿para qué? Para estar chocando, ¿para qué? Para que nos alicemos. Pero eso no indica que te vas a detener. No me tomaron en cuenta para un privilegio, no me tomaron en cuenta para esto. No importa que no te tome en cuenta el hombre, que te tome en cuenta Dios. Hermanos, y muchos con privilegio se van a quedar y otros sin privilegio van a ser arrebatados. ¿Por qué? Porque no es el privilegio el que te dé el arrebatamiento, es madurar, es buscar la paz, es buscar la santidad, es ser transportado con madera del Líbano. Y dice que como el cedro. A mí me gusta esto, como el cedro. Y cuando usted lee Cantar de Cantares dice, las vigas de nuestra casa son de cedro. En pocas palabras, a veces nos interesamos con tanta cosa de la iglesia, nos vamos con tanta cosa del mundo, nos afanamos con el trabajo y se nos olvida la edificación de la casa, se nos olvida la edificación del hogar, se nos olvida la edificación del matrimonio. Tenemos que crecer como cedros. Mire qué hermoso, hermano. De verdad, hermoso, hermoso. Mire lo que dice, por ejemplo, Salmo 104:16. Se llenan de savia los árboles de Jehová, los cedros del Líbano que Él plantó. La iglesia que va a ser arrebatada, esa no anda pensando si es salva o no es salva.
Esa no anda pensando si la salvación se pierde o no se pierde. Esa entiende que mire, dice el Señor Jesús que dice, toda planta que mi Padre no plantó será desarraigada. Dele vuelta a la moneda. Toda planta que el Padre plantó, esa será salva. Hermanos, si la obra que Cristo hizo es perfecta. La obra que Cristo hizo es perfecta. Mire, muchas veces algunas personas se ponen a discutir y empiezan a decir, pero si la salvación se pierde o no se pierde. Y yo me quedo escuchando y yo digo, ¿por qué pierden tiempo en algo tan sencillo? Eso es como que yo dijera, ¿será que me voy a meter al vientre de mi mamá de nuevo o será que no me voy a meter por el amor de Cristo? Sí, ¿sabe qué? Hay un texto que llena mi corazón entre todos los que hay, pues. Pero dice que el Hijo solo vino a hacer la voluntad del Padre. Y cuando usted lee, dice que la voluntad del Padre, perdone, es que todo el que cree en el Hijo sea salvo y tenga vida eterna. En pocas palabras, la iglesia, hermano, la iglesia que es transportada como madera del Líbano, ya no pierde tiempo si es salva y no es salva, se preocupa por crecer, se preocupa por agradar a su amado, se preocupa por estar en las bodas, se preocupa por estar en la santidad, se preocupa, hermano, por estar preparado para ese momento tan hermoso que va a ser el arrebatamiento. Otra característica del Líbano, Cantares 4:11. Como panal de miel destilan tus labios, oh esposa. Miel y leche hay debajo de tu lengua. Y el olor de tus vestidos es el olor del Líbano. En el Líbano, primero el olor tiene que ser blancura. De plano, el olor tiene que ser santidad. Aquí podríamos hablar de los 7 olores de la amada, las 7 fragancias de la amada, pero es algo que ya predicamos. Pero entonces el Líbano, el cedro, se caracteriza por un olor agradable. Pero el Líbano es un olor a blancura. El Líbano es un olor a santidad. En pocas palabras, hermano, el amado tiene que oler que la iglesia en general no huele al Líbano, pero que la iglesia novia que sale de la iglesia en general tiene y debe que oler al Líbano. ¿Cómo me explico esto? Bueno, es que no toda la iglesia va a ser arrebatada. Está la iglesia completa, que es completo, el conglomerado completo de la iglesia, pero está la iglesia novia, que es un porcentaje para mí muy pequeño que va a ser arrebatado. Yo no voy a decir que es 50, 25, no, pero por ejemplo usted mira cuando Daniel y sus amigos lo llevaron a Babilonia, mire esto, a 3 los meten al horno, a 1 no, 25% no entra a la prueba. Cuando usted mira a los 12 discípulos, a 3 suben al monte con el Señor, arrebatamiento, 9 se quedan abajo, 25%. Y podemos buscar otros ejemplos, pero no es el tema. Pero hermano, entonces lo que le estoy diciendo es que no cree usted que el porcentaje arrebatado va a ser mucho. No. El porcentaje de arrebatamiento es bien poco. De las esposas de Salomón, ¿cuántas fueron? No las recuerdo ahorita porque hay diferentes, pero solo una le dio fruto para trono, arrebatamiento. Isaías 29:17. Dice, ¿no se convertirá de aquí en muy poco tiempo el Líbano en campo fructífero? ¿Y el campo fértil será estimado por bosque? Entonces, perdóneme, la iglesia que viene con madera de Líbano, la iglesia que está siendo transportada con madera de Líbano, tiene que dar frutos. Y yo siempre pregunto en muchas ocasiones, hermano, ¿cuáles son los frutos? Y empiezan a decir paz, paciencia, benignidad. Esos son los frutos del Espíritu en nosotros. Ahora, nosotros como cristianos tenemos que dar frutos como evidencia de que el Espíritu está en nosotros. Por ejemplo, dice la Biblia que en Apocalipsis hay un árbol que tiene 12 frutos. Entonces el cristiano tiene que dar 12 frutos. Por ejemplo, Juan les decía, das frutos dignos de arrepentimiento. ¿Será que ya dimos ese fruto? Dice, das frutos del labio que invoquen su santo nombre. ¿Será que ya dimos ese fruto? Entonces la iglesia de arrebatamiento se preocupa, ¿por qué? Por dar frutos. Por eso la Biblia dice, por sus frutos los conoceréis. Por eso, hermano, la higuera termina con maldición. ¿Por qué? Porque no tenía fruto, pero la higuera es Israel. Hermano, pero nosotros, la iglesia, terminamos con bendición. ¿Por qué? Porque vamos a dar frutos. Solo llevamos 2 puntos, hermano, y casi que el tiempo se me está yendo. Por eso el transporte tiene que ser con madera de Líbano. Isaías 35:2. Florecerá profundamente y también se alegrará y cantará con júbilo la gloria del Líbano. Dice, le será dada la hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Entonces hay 2 cosas aquí. Quiero ubicarme en una. La iglesia que se transporta en madera de Líbano sabe que hay un tiempo de florecer. Pero note, por favor, que se le dará hermosura. Hermano, hay 8 mujeres hermosas en la Biblia que son 8 características de la hermosura que debe tener la iglesia.
pero el tiempo no me da para eso. Pero entonces, la iglesia que es transportada en madera de Líbano, ¿qué tiene que hacer? Florecer. Hay un tiempo de florecer. Fíjese, por ejemplo, hermano, que el copero, usted lo lee, cuando le dan la revelación del sueño, dice que miró la vid floreciendo. Y esa fue figura de que le iban a restituir su posición. Entonces, cuando la iglesia florece, vayámonos al Nuevo Testamento entonces para que enlacemos todo, porque la suma de su palabra es verdad. Y entonces dice que volveremos al pastor y obispo de vuestras almas. Seremos restituidos. ¿Cuál? La iglesia que florece. Por eso, hermano, en Cantares 2:10 al 12 dice el amado, le dice a la amada: levántate, amada mía, ya se han mostrado las glorias, ya es el tiempo del arrebatamiento. Hermano, la iglesia que es transportada en madera de Líbano está preparada para florecer, y cuando florece está preparada para escuchar la voz del amado que dice: levántate, el tiempo llegó. Perdone que le suenen los deditos ahí, pero me emociona esto, hermano. Termino este segundo punto. Cantares 4:8. Mire cómo cierro este punto. Ven conmigo desde Líbano, oh esposa mía, ven conmigo desde Líbano. Mira desde la cumbre de Amana, desde la cumbre de Seir y desde Hermón, desde la guarida de los leones, desde los montes de los leopardos. Entonces, ¿de dónde viene la amada? ¿De dónde viene la novia? ¿De dónde viene la iglesia que se casa? Del Líbano. ¿Por qué necesitamos transporte? Necesitamos transporte, hermano, del Líbano, para ser arrebatados. Punto número 4. Yo le dije 4 puntos, les voy a enseñar. Punto número 4. Yo creí que iba por el 2, yo estaba preocupado ya, porque el tiempo se me está yendo. Dice Génesis 7:7. Génesis 7:7. Este transporte es importantísimo. Mire lo que dice. Y por causa de las aguas del diluvio, entró Noé al arca, y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos. El transporte del arca. Por favor, este transporte es importante, hermano. Porque mire, hermano, nosotros hablamos de transporte de camellos, nosotros hablamos de transporte de carroza, nosotros hablamos de transporte de carro, hermano, y nos preocupamos tanto por la iglesia. Pero ¿sabe qué? Se nos olvida la familia. Descuidamos el hogar, descuidamos los hijos, perdemos el equilibrio, hermano, y si hay algo que el Señor hace, es un trato por familias. Usted conoce la historia, hermano, cómo Dios va a destruir la tierra en ese momento cuando está Noé. Y solo Noé encuentra justo. Solo Noé haya gracia delante de Dios. Y el Señor le dice a Noé que haga un arca, hermano. Mire qué tremendo. El Señor le dice a Noé que haga un arca. Pero lo importante de esto, mire lo que dice Génesis 6:14. Dice: hazte un arca de madera de gofer, harás aposento en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Mire esto. Y de esta manera le harás de 300 codos de longitud del arca, de 50 codos de su anchura y de 30 codos de su altura. 16. Una ventana harás al arca y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba. Y pondrás la puerta del arca a su lado y le harás piso abajo y segundo y tercero. Entonces note usted, hermano, que aquí lo que le están diciendo, y voy a parafrasear, usted recuerde lo que el Señor hace, le dice: prepárate un arca. ¿Para qué? Para tu familia. Ministro de Dios, prepárate un arca para tu familia. Voy a corregir. Predicador de Dios, preparémonos un arca para la familia. Preparémonos un transporte para la familia. Preparémonos un transporte para la esposa. Hermano, con un domingo, un sábado, que no prediques en tu iglesia, la iglesia no se va a terminar, pero tu matrimonio sí va a ser edificado. Dediquémosle tiempo a nuestra esposa, dediquémosle tiempo a nuestros hijos. Este es el transporte familiar. Y mire, el Señor mismo da las características de este transporte. A mí me llenó mucho esto. El Señor mismo, porque entonces dice: hazte de madera de gofer. Gofer, según el 16:13, es alojar. Tenemos que tener un transporte que esté presto, que esté listo para alojar a nuestra esposa. Un transporte que esté listo para alojar a nuestros hijos. Hermano, me voy a meter en camisa de 11 varas. Oiga lo que le voy a decir. Un dicho bien catracho. Pero muchas esposas de pastores les toca como esposas de políticos tener que sonreír a la par de su esposo, porque tiene que presentar una imagen diferente a lo que en realidad está viviendo, porque el transporte que tiene no está presto para alojarla. Y muchos esposos, muchos ministros también tienen que ser como políticos. Que Dios nos guarde, hermano, de caer en eso. Que Dios nos guarde de no tener un transporte familiar.
tener que sonreír, hermano, tener que predicar, tener que decir, y el Señor restaura matrimonios, y el Señor es el que levanta matrimonios, y usted y yo sabemos que dentro de nosotros y dentro de nuestra casa, hermano, el matrimonio está a punto de destruirse. Eso es no tener transporte, no tener arca para la familia. Esto es bien terrible, hermano. Esto es bien terrible. Esto usted lo mira en toda la Biblia y a mí me impacta porque, por ejemplo, cuando usted mira a Urías le dicen, ve a dormir a la casa de tu esposa. Y Urías dice, no puedo yo dormir a la casa de mi esposa porque las cosas del rey están fuera. Voy a parafrasear, porque son más importantes las cosas de la iglesia, porque son más importantes los privilegios, porque son más importantes las invitaciones a predicar, porque es más importante reunión de líderes que estar con tu esposa. Por eso le dije, me voy a meter en camisa de 11 varas. Me voy a meter en camisa de 11 varas. Pero esta es la realidad. Esto es la realidad que se está viviendo. Esto es la realidad, ¿sabe qué? Muchas veces hablamos de afanes, hermano, en el mundo. Y nos afanamos en la iglesia. Le dice, hazte un aposento. Es que el Señor da las características. Hazte un aposento. Mire, cuando nosotros hablamos de aposento, rápidamente se me viene a mí el hecho de que dice que estaban en el aposento alto cuando descendió el Espíritu Santo. Pero dice, hazte un aposento. Según el H7064 le está diciendo, hazte un nido. Hazte un nido. Mire, primero vamos a alojar. ¿Cómo hacemos para alojar? Alojar con la esposa, con los hijos. Pero luego le dice, hazte un nido. Un nido es para empollar. Un nido es porque tiene que tener un lugar secreto como pareja. Un nido es donde solo usted y su amada pueden estar. Uno. Número dos. Importante que desde que decimos la palabra nido viene la palabra polluelos. Entonces tenemos que tener un lugar donde nuestros hijos se sientan bien. Tenemos que tener un lugar donde nuestros hijos sean alimentados. ¿Por qué les digo alimentados? Porque las aves se sacrifican yendo a traer alimento a sus polluelos hasta que les llega la edad a ellos de volar. Y aún vuelan, hermano, y los siguen alimentando. Mire, por ejemplo, yo he escuchado a mucha gente que dice, es que el problema es que mi hijo ya es mayor de edad y yo ya no lo puedo detener. Te voy a decir una cosa. Si tu hijo es mayor de edad, pero todavía vive en tu casa, quien manda en tu casa eres tú. Quien tiene el nido eres tú. Ya el hijo que quiere volar solo, entonces que prepare su nido. Le voy a contar un testimonio. En mi tiempo yo me tomé algunas copas de alcohol. Y hermano, definitivamente nunca tuve el valor de tomar una copa de alcohol en el nido de mi padre. ¿Cómo respeté a mi padre yo, hermano? Definitivamente era un mayor de edad, ya estaba trabajando en San Pedro Sula, él vivía allá en el campo, ya dependía de mí mismo, ya hacía lo que yo quería, ya tenía mi vehículo, trabajo propio y todo, pero nunca pude tomarme una copa en el nido de mi padre. ¿Sabes qué? Que respeten tu nido. Podés estar viejo, podés estar como sea, tus hijos pueden ser los profesionales. Una vez mi papá me dijo, podés venir de Nueva York, podés venir de Canadá, podés haber ido a la luna, al universo. Aquí en mi casa quien manda soy yo. Y eso es real. Respetemos el nido de los viejitos, respetemos sus principios. Y padre, haz que respeten tu nido. Hermano, créame que esto no lo tengo escrito aquí, no sé por qué me salió. Pero entonces, hermano, mire qué tremendo. Entonces tiene que tener ese nido, hermano. Qué precioso. Mire, dice la Biblia que cuando el ave se ve asustada, se ve amenazada, se ve, hermano, amenazada por alguien, huye a su nido. Entonces tenemos que tener un nido donde nuestros hijos puedan huir de las amenazas de este tiempo, hermano. Cómo están atacando la juventud en este tiempo, Dios santo. Que las redes, que hermanos, no puedo ni mencionar todo porque Dios mío, si ni conozco algunas redes, tremendo esto. Entonces, importante tener un nido. Ahora, dice, tienes que calafatear con brea. Esa palabra, la 34:27, es precio de redención. Tienes que calafatear por dentro y por fuera. Tienes que proteger que no se meta agua sucia para que vayan a hundir tu arca, para que vayan a hundir tu transporte. Tienes que calafatear las redes, tienes que calafatear el teléfono, tienes que calafatear el internet, tienes que calafatear la televisión, tienes que calafatear las amistades. No permitas que se meta agua de diluvio en tu arca para que no se hunda. Eso me gustó mucho porque significa precio de redención. En el arca, en el transporte familiar, tiene que haber enseñanza de que fuimos redimidos por Cristo.
Que no hay otro camino, hermano, que fuimos redimidos por Cristo. Y tiene que, ¿sabe qué? Tiene que ver el mundo, que los arrebatados, ¿sabes quiénes son? Los redimidos. Luego le dice, ¿sabes qué? Tienes que hacer medidas en el arca. Las medidas, ¿sabes qué? Tiene que hacer 150 metros de largo, 25 metros y así 15 metros de marca largo, marca ancho y marca altura. Yo le he enseñado esto. Pero eso es el amor de Cristo. ¿Por qué? Porque lo ancho es, Él abarca todo, no importa dónde estés, Él abarca todo. Lo largo es, no importa lo largo que te vayas, Cristo, el amor de Cristo te va a alcanzar. Y lo alto, lo más alto, la manifestación más alta, donde Cristo manifestó su amor es en la cruz. Ahí, hermano, Él murió por ti y por mí. Él se convirtió en el sustituto. Ahí cambió nuestra maldición en bendición. Ahí cambió el decreto de muerte en decreto de vida. Ahí cambió todo completamente. El acta de decretos que nos era contraria fue clavada en la cruz del Calvario. La Biblia dice, maldito era por Dios el que moría colgado en un madero. Y Él permitió hacer eso. ¿Para qué? Para que tú y yo seamos benditos. Eso lo tenemos que estar recalcando a la familia. Hermanos, que mire, fíjese que yo soy bendecido aún económicamente porque es que yo soy un astuto. Usted, no. Somos bendecidos porque Él tuvo a bien abrir su mano proveedora, hermano, y darnos una bendición económica. Por eso hay que enseñarle a nuestros hijos, a nuestra esposa y nosotros mismos que cada una de las cosas que tenemos es para darle la gloria y la honra al Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero tenés que decirle a tus hijos, yo tengo que decirle a mis hijos cuánto Cristo los ama. Sí, hermano, dile, pero fíjate que él ya está grande y no quiere ir a la iglesia. Recálcale que Cristo lo ama. Manténle en su corazón que Cristo lo ama. Mira, lo que pasa es que el tiempo corre, pero mira, yo me crié de la edad de no sé cuántos años a la edad de 6 años con mi abuela Digna y mi tía, que ya murieron las dos, hermanos, están con el Señor. Y mi abuela me llevaba a un lugar que nosotros le decíamos la capilla. Hermano, yo recuerdo aquí cómo era la capilla, fabricada con una madera que le llamaban caña brava. Yo recuerdo que el pastor se llamaba Calistro. Yo recuerdo, hermano, que dábamos de ofrenda una ficha. Yo recuerdo que cantábamos Somos soldaditos siervos del Señor. Cuando yo me desvié totalmente, llegó un momento que esas palabras, ese camino que mi abuela me llevaba y me traía, esas palabras que el pastor decía, esos cánticos que estaban en mi mente, que sembraron en mi corazón, llegó el punto que esa semilla dio fruto y yo dije, este no es el Odilio que yo conozco. Y comencé a sentir la necesidad de tener un encuentro con Cristo. Si tú recalcas y recalcas el amor de Cristo en el corazón de tus hijos, dice, guía al niño en su camino y cuando sea viejo no se apartará de él. Tu responsabilidad y la mía como padres es enseñarles el amor de Cristo. ¿Y sabes qué? El fruto lo va a dar en su momento que el Señor diga. La ventana, esto es hermoso, la ventana. Harás una ventana. Y hermano, yo sé que la ventana la aplicamos a la oración por la ventana de Daniel y no está mal, es excelente. Eso es maravilloso. La ventana la podemos aplicar de muchas maneras. Pero a mí me llama la atención porque entonces cuando hay ventana hay reconciliación. ¿Por qué, hermano Dilio? Bueno, porque recuerda que Isaac, igual que su papá, llegó a negar a su esposa diciendo que su esposa era su hermana. Hermano, pero dice la Biblia que en Génesis 26:8 dice que lo vieron acariciándolo por una ventana. En pocas palabras, si te han menospreciado como esposa, si te han menospreciado como esposo, no pensemos en un divorcio. No pensemos en separarnos. No pensemos en el orgullo. No pensemos en el ego. Mire, hermano, yo estoy consciente que tentaciones tenemos todos. Algunos caemos en ellas, otros por misericordia nos detenemos porque somos carne, somos débiles. Pero ¿sabe qué? Si tenemos ventana va a haber reconciliación. Si tenemos ventana, hermano, va a haber una reconciliación con nuestra esposa. Si tenemos ventana, va a haber una reconciliación con nuestros hijos. Si tenemos ventana, va a haber una reconciliación con el esposo. Si tenemos ventana, va a haber perdón, hermano. Y la gente va a notar que nos acariciamos como esposos, no como hermanos. Qué importante es tener ventana, hermano. Y mire qué hermoso. Estoy checando el tiempo porque no quiero pasarme de la hora. Mire, la puerta. Hermano, si hay algo que tenés que enseñarle a tus hijos, si tengo que enseñarle yo a mis hijos, solo hay una puerta. Solo hay un camino. Cristo es el camino. Cristo es la verdad.
y Él es la vida. No hay otro camino al Padre. La puerta, el transporte familiar debe tener puerta. ¿Por qué? Porque tienes que enseñarle a tus hijos y a tu esposa que necesitamos tener un encuentro con Cristo. Que la única salida es Cristo, que la única entrada es Cristo, que no hay otro camino más que Cristo, que no hay otra entrada más que Cristo, que si tomas otra puerta vas al fracaso, que si tomas otro camino vas al fracaso. Qué importante es el transporte familiar, mi amado hermano. Qué importante. Y yo por eso quería enseñarle 4 puntos para no estar corriendo. Finalizo. Qué hermoso, finalizo. Primera de Tesalonicenses 4:16. Mire lo que dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. 17. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. ¿Por qué finalizo con este texto? Porque yo creo firmemente que tenemos que prepararnos para este último transporte. Porque yo creo firmemente que los transportes ministeriales nos van a preparar para tomar el último transporte para usted y para mí. El transporte que nos va a llevar al encuentro con el amado. Déjenme ministrar un momento. Es maravilloso, hermano, cómo cada texto de la Biblia nos enseña cosas hermosas. Mire, aprendimos que el Padre tiene transporte. Pero me gustó cómo el Hijo, hermano, que es un texto profetizado en Zacarías, si no me equivoco, usa un transporte para entrar a la ciudad y en él se cumplen los 5 ministerios. Y entendimos entonces que el ministro debe tener transporte para la iglesia. Y miramos entonces, hermano, que el siervo de Abraham tomó los 10 camellos, que son 10 características del primer transporte, que va a llevar al encuentro a Rebeca con Isaac y que la llevó al encuentro de Rebeca con Isaac para llegar a casarse. Nosotros como futuros ministros, y tú, si escuchas este tema y eres parte de la iglesia, tienes que fijarte que el ministro que te está formando tenga transporte. Tienes que fijarte que el ministro que te está formando se deje guiar por el Espíritu Santo. Tienes que fijarte que el ministro que te está formando te está entregando los regalos que te mandó el amado. ¿Sabes? Esto es como en los viejos tiempos. Escribíamos una carta y la mandábamos por otra persona, a la muchacha, a la chica, a la joven, a la traida, yo no sé cómo le dice usted, que nos gustaba. Lo que Cristo está haciendo es enviando una carta por medio de los ministros a su novia diciéndole te amo, estos regalos te mando. El ministro que crea que los regalos son de él y por él no es un transporte. Los carros de José, qué cosa más hermosa es, hermano. Traer a la amada hacia él. Ceder de la casa del rey al encuentro. Entonces los carros de José es enseñarle a la iglesia que tiene que ceder su parte. Y que nos vamos a encontrar en las nubes con el amado. Los carros de José, si usted lo quiere aplicar en este momento en la tierra, es llevarnos a la mejor tierra. Es llevarnos a la abundancia. La carroza de Salomón, mire, preparada con madera de Líbano, con santidad, con altura. Tienes que aprender a crecer, tengo que crecer. Tengo que entender que el Padre me plantó y como el Padre me plantó no voy a ser desarraigado. Tenemos que entender que hay un tiempo de florecer y que en ese tiempo de florecer va a venir la voz del amado y que la voz del amado nos va a decir levántate, levántate que la hora llegó. Como anhelo ese momento, hermano. Número 4, el arca de Noé. Un transporte que no quiero que olvidemos nunca. Escuche lo que le dije, no quiero que olvidemos nunca. Preparemos la iglesia, preparemos ancianos, preparemos líderes, preparemos diáconos, preparemos como usted le llame, discipulemos, prediquemos en las redes, fuera de redes, a tiempo y fuera de tiempo. Pero no descuidemos la familia, no descuidemos la esposa, no descuidemos los hijos. El arca es un mandamiento de parte de Dios, ¿sabe? Cuando usted mira las figuras de arrebatamiento, hermano, todo es por familia. Cuando el Señor lleva a Noé, figura de arrebatamiento es por familia. Cuando el Señor saca a Lot, lo hace por familia. Se destruye, pero lo hace por familia. Cuando el Señor saca a Abraham de Ur, de los Caldeos, lo hace por familia. Cuando el Señor saca a Rahab de Jericó, lo hace por familia. Cuando el Señor saca a su pueblo de Egipto, lo hace por familia. Cuando el Señor Jesús viene a esta tierra a encarnarse, no reencarnarse, a encarnarse en el cuerpo, Él tiene una familia.
esa familia. Y vamos a hablar de ese transporte en la segunda parte, el siguiente sábado que viene ese transporte. Pero es por familia. No hay otra cosa más importante para el Señor que la familia. Por eso que dice, cree en el Señor Jesús, serás salvo tú y toda tu casa. No pierdas el transporte familiar, por el amor de Dios. Voy a corregir, no vayamos a perder el transporte familiar. Que el afán de preparar la iglesia, que el afán, hermano, de ir a evangelizar, de ir a conquistar, no nos haga perder lo más importante después de Dios, que es la familia, tu esposa, tus hijos, tu esposo. Y hermano, el transporte del arrebatamiento. Pablo dijo, no vaya a ser que yo siendo heraldo. ¿Sabes qué? Que no vaya a ser que preparando a otros se nos olvide prepararnos a nosotros. Porque los camellos se dejaron desatar. Que no vaya a ser que solo nos preparemos para enseñar y no para ser enseñados. Que no vaya a ser que solo agarremos la Biblia y leer para predicar y no para predicarnos. Predicador, predícate a ti mismo. En el nombre de Jesús. Padre, mira, Señor, hemos compartido tu bendita palabra, Dios, y hemos impartido en este momento lo que tú nos has dado. En el nombre de Jesús, te pido y te suplico, Dios, que en tu gran misericordia, a los que somos iglesia, nos prepares a discernir cuál es el ministro con transporte, y a los que somos llamados a un ministerio, prepararnos cuál es el transporte que nos vas a dar. En el nombre de Jesús queremos ser aquellos que preparan tu iglesia. Queremos ser aquellos, Dios, que preparamos nuestra familia para un encuentro con el amado. En el nombre de Jesús, Señor, danos esos camellos para llevar tu amado a tu encuentro. Danos esos carros para un encuentro familiar. Danos la carroza de Salomón para tener sanidad. Danos el arca de Noé para entender que vamos a ir juntos con nuestra familia. En el nombre de Jesús, Dios, te lo pido, te lo suplico. Bendice a cada uno de los que están ahí por medio de la televisión. Que Dios bendiga tu vida. Que Dios bendiga a tu esposa, a tus hijos. Que Dios bendiga tu ministerio. Que Dios te dé discernimiento. Que Dios te cumpla y nos cumpla la promesa que nosotros y nuestra casa serviremos a Jehová. En el nombre de Jesús. Amén, mi Señor, y amén. Que el Señor te guarde y que el Señor te bendiga.